Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Nereiter, soy docente asistente del Departamento de Anatomía y en el día de hoy vamos a hablar de duodenopáncreas. Es una foto de un preparado cadavérico en el cual estamos apreciando el duodeno, el páncreas y el vaso. El vaso ya fue estudiado en otras clases, así que vamos a ir directamente a hablar del duodeno. El duodeno es la parte inicial del intestino delgado. Está interpuesta en realidad entre el estómago y el yeyuno. Se extiende del píloro al ángulo duodeno-yeyuno. Se caracteriza porque se adosa casi completamente al peritoneo parietal posterior. Se conecta con la cabeza del páncreas, alrededor de la cual se dispone como un anillo incompleto y además, en un sector del duodeno, van a desembocar los conductos colédoco del hígado y el conducto pancreático de Wilson en la ampolla hepatopancreática de Barr. Se sitúan los pisos supra e inframesocólico del átomo. El tránsito del duodeno es muy rápido. El duodeno está protegido del ácido clorhídrico del estómago y de la bilis por una secreción mucosa proveniente de las glándulas de Brunner, que son propias del duodeno, y también porque este contacto del ácido con la mucosa duodenal crea reflejos secretores y excretores a nivel del hígado, de las vías biliares y del páncreas. Como dijimos, en cuanto a su configuración externa, tiene una forma de anillo incompleto dispuesto alrededor de la cabeza del páncreas. Está abierto hacia arriba y a la izquierda. Distinguimos en él 4 porciones: duodeno 1, duodeno 2, duodeno 3, duodeno 4 y un sector terminal. La primera porción del duodeno, llamada duodeno 1, está situada en el flanco derecho de la vértebra, de la primera vértebra. Es oblicuo hacia arriba, atrás y a la derecha, y se extiende desde el píloro al cuello de la vesícula biliar, donde se incurva continuándose con la segunda porción del duodeno y conformando el ángulo duodeno-yeyuno. En su origen presenta una ligera dilatación llamada ampolla del duodeno, que corresponde al sector más superior del mismo, lo que llamamos el bulbo duodeno. La segunda porción o porción descendente se extiende del ángulo duodenal superior al ángulo duodenal inferior. Pasa por delante de la columna lumbar, por delante de las apófisis transversas de L1 a L4 y recibe, además, como dijimos, los conductos excretores pancreáticos y biliares. La tercera porción, llamada porción horizontal, se dirige de derecha a izquierda, pasa por delante de la columna vertebral a la altura de la tercera y cuarta vértebra lumbar, de los vasos prevertebrales y por detrás de los vasos mesentéricos superiores. Es cóncava hacia atrás y está contenida en lo que llamamos la pinza aórtico-mesentérica, que abordaremos más adelante. La cuarta porción o porción ascendente se dirige hacia arriba, a la izquierda y atrás, y llega hasta el flanco izquierdo de la segunda vértebra lumbar. Por último, el sector más terminal del duodeno se le llama ángulo duodeno-yeyunal y está sostenido por una formación fibromuscular, la cual se llama músculo suspensorio de Treitz, que lo va a unir al pilar principal izquierdo del diafragma. En cuanto a su configuración interna, se puede decir que eh, por encima de la desembocadura la pared es lisa, con pocos pliegues, mientras que por debajo comienza a tener una serie de pliegues un poco más numerosos, pliegues transversales, irregulares, circulares, que son llamados las válvulas conniventes. Pero básicamente uno puede decir que en su sector más interno tiene una mucosa, que va a presentar glándulas intestinales de Lieberkühn y glándulas de Brunner,
y que esta túnica presenta, o capa, la mucosa presenta, por un lado, la carúncula mayor, que es el sector en el cual los conductos colédoco y pancreático principal desembocan en la pared, en la luz del duodeno 2, y más hacia arriba un conducto, la carúncula menor, donde desemboca el conducto pancreático accesorio o de Santorini. También además hay que decir que por debajo de la mucosa tenemos una submucosa laxa que permite el deslizamiento de la mucosa sobre la muscular que tiene, como todo el tubo digestivo, dos capas de músculo, una profunda circular y una superficial o longitudinal, y por último la serosa, que va a estar representada por el peritoneo y las fases de coalescencia. Y este punto es muy importante, el del peritoneo, ya que se caracteriza por ser un órgano peritonizado por su cara anterior, mientras que por su cara posterior solo lo está en un pequeño sector de la primera porción del duodeno. El resto se encuentra acolado por fascias de coalescencia a los órganos vecinos. La primera porción, vamos a destacar que la arteria gastroduodenal lo que va a hacer es dividir en la cara posterior de la primera porción en dos sectores. Un sector proximal, que está peritonizado por sus dos caras, y un sector distal, que en realidad se va a fijar a la pared posterior por la fascia de Treitz. La segunda porción, por su cara posterior, va a estar adosada también a la fascia de Treitz, mientras que por su cara anterior va a estar atravesada por la inserción del mesocolon transverso, elemento que, como ya sabemos, permite la división de la cavidad abdominal en dos pisos, piso supramesocólico y piso inframesocólico. La tercera y la cuarta porción, en realidad, van a pertenecer exclusivamente al piso inframesocólico, por lo tanto, es importante tener en cuenta estos datos. En esta imagen lo que estamos viendo es las cuatro porciones del duodeno, duodeno 1, duodeno 2, ángulo duodenal superior, ángulo duodenal inferior, duodeno 3, duodeno 4, y ya aquí comenzaría el yeyuno. También es importante decir que el duodeno, yeyuno, ilion son los tres sectores del intestino delgado, siendo el duodeno el sector fijo del intestino delgado y el yeyuno ilion el sector móvil. Destacamos nuevamente la íntima relación que tienen las tres primeras porciones con la cabeza del páncreas, como elemento también a destacar. Y cuando uno habla de las relaciones, en realidad, más importantes que tiene el duodeno, la primera y principal es la relación que tiene con la cabeza del páncreas. Pero además se relaciona con otros órganos, también no menos importantes. Más allá de esta diapo, que les va a quedar obviamente, les remarqué las relaciones importantes a tener en cuenta. La primera porción con el cuello de la vesícula ciliar, con el lóbulo cuadrado del hígado, y en su sector posterior obviamente con la arteria gastroduodenal. La segunda porción no puede ser otra que la confluencia biliopancreática, es decir, la desembocadura de los conductos biliares y pancreáticos en esa segunda porción del duodeno. La tercera porción, la relación más importante, la va a contener con la pinza aortomesentérica, donde la aorta abdominal le está pasando por detrás y la arteria mesentérica superior le pasa por delante, conformando una pinza vascular. La cuarta porción, la relación que tiene con el pilar principal izquierdo del diafragma. Estas son relaciones que me parecen muy importantes a destacar y que se aprecian claramente en esta imagen. Esto que se ve acá es la porción móvil del intestino delgado, es decir, las asas delgadas correspondientes a yeyuno ilio.
¿Y qué podemos decir del páncreas? El páncreas es una glándula anexa al tubo digestivo, es una glándula mixta que está ubicada en el piso supra e inframesocólico del abdomen. Es un órgano secundariamente retroperitoneal que se topografía en epigastrio y en hipocondrio izquierdo. Como es una glándula mixta, a través de su componente exócrino, lo que va a secretar son los jugos pancreáticos, que van a contribuir a la digestión de los lípidos, de las proteínas y de los glúcidos. Y como es una glándula mixta, a través de su componente endocrino, secreta las principales hormonas que intervienen en el metabolismo glucídico, es decir, la insulina y glucagón, que son las principales, pero no las únicas. En cuanto a su topografía, dijimos que ocupan el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, fundamentalmente. Esto es un corte transversal del abdomen a nivel del piso supramesocólico. Se puede ver parte de los órganos del piso supramesocólico, como el hígado a derecha, la vesícula biliar. También estamos observando el páncreas, que es esta estructura que estoy señalando con el cursor, pero también vemos otros órganos, como los riñones, el riñón derecho, el riñón izquierdo. También estamos observando parte del estómago. A mayor aumento, el páncreas. También lo apreciamos en una tomografía de abdomen, donde estamos viendo el hígado a derecha, los riñones, el riñón derecho, el riñón izquierdo, la aorta abdominal, y acá tenemos el páncreas. Entonces, como dijimos, a nivel del abdomen, de la pared anterolateral, podemos localizarlo, situarlo a nivel del epigastrio y del hipocondrio izquierdo. También eh, podemos topografiarlo a nivel de la pared anterior a través de un cuadrilátero, situado, podemos decir que el límite superior, como decíamos hoy, el páncreas se puede topografiar a nivel de un cuadrilátero, cuyo límite superior estaría dado o estaría pasando por un plano horizontal que pasa por el extremo anterior de las octavas costillas, y el límite inferior sería a 2 traveses de dedo por encima del ombligo. De esa manera eh, queda circunscrito en este cuadrilátero. Además, la papila duodenal mayor o carúncula mayor también puede proyectarse en la pared. Se traza una línea que va desde el ombligo hasta el vértice de la axila derecha, y la papila asienta aproximadamente unos 6 o 7 centímetros del ombligo hacia arriba. O sea que también eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hablar un poquito de las generalidades de este páncreas, y básicamente vamos a tocar estos puntos: situación, dirección, forma, peso, dimensiones, color y consistencia. Páncreas, que lo tenemos aquí, in situ, relacionándose con los otros órganos, y lo tenemos aquí abajo, en situación individual. ¿Cuál es la situación del páncreas? Bueno, ya dijimos, es un órgano profundo, situado profundo en la cavidad abdominal. Tiene una situación prevertebral, por delante de la columna lumbar y por detrás del estómago. Se ubica, como dijimos, entre el vaso a la izquierda y el duodeno a la derecha. Y en su posición más frecuente corresponde aproximadamente a las 2 primeras vértebras lumbares. Según la línea media del cuerpo, un tercio del órgano queda a la derecha
y los 2/3 izquierdos a la izquierda. ¿Qué dirección tiene? Bueno, ya dijimos que se dispone transversalmente por delante de la columna lumbar, pero no es exactamente rectilíneo como lo vemos en esta imagen, sino que se puede decir que su mitad derecha es medianamente horizontal, mientras que su mitad izquierda es oblicuo hacia adentro, fuera y hacia arriba. De tal manera que ambos sectores forman como un ángulo que mira hacia arriba y a la derecha. Pero además, describe una curva de concavidad posterior, ya que la porción media resulta rechazada hacia adelante por la columna, en particular los cuartos y los voluminosos vasos que están por delante de la columna vertebral. Tiene una forma irregular, se puede decir que se lo compara con un gancho o con un martillo, en el cual también podemos decir que es un órgano aplanado de adelante hacia atrás, mucho más voluminoso en su extremo derecho que en el izquierdo. La longitud desde la extremidad izquierda a la derecha es de aproximadamente 12 a 15 centímetros, una altura de 4 a 5 centímetros y un peso medio en el adulto aproximadamente entre 60 a 70 gramos. En estado de reposo, el páncreas presenta una coloración blanco-grisácea, pero durante el trabajo digestivo, lo mismo que pasa con las glándulas salivales, se congestiona y se toma un color rosado. En cuanto a la consistencia, el páncreas es relativamente firme, pero muy friable. En cuanto a su configuración externa, de derecha a izquierda, se le reconocen 4 porciones. La cabeza, que ya vimos que está vinculada íntimamente con las 3 primeras porciones del duodeno, un cuello, un cuerpo y una cola. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. En este preparado también estamos observando el duodeno, en especial estas 3 primeras porciones vinculadas íntimamente con la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. En cuanto a la cabeza corresponde a la extremidad derecha del páncreas, es el sector más voluminoso del órgano. Como dijimos, se encuentra íntimamente vinculado con las 3 primeras porciones del duodeno. Tiene una forma groseramente cuadrilátera. Podemos reconocerles 2 caras, una anterior, una posterior y una circunferencia. Obviamente que la circunferencia es redondeada u oval y se encuentra excavada en canal aplicándose al duodeno, lo que le valió la comparación de Gregoire de que el duodeno fuera un neumático y la llanta sería el pan. Lo otro que se puede apreciar es que de la extremidad inferior externa de la cabeza surge una prolongación con forma de gancho, el cual se llama proceso uncinado. Y este proceso uncinado se dispone detrás de los vasos mesentéricos superiores, que acá lo estamos viendo que pasarían por delante del proceso uncinado. El cuello. El cuello es la parte más estrecha del páncreas y une la cabeza con el cuerpo. Está comprimido por el tronco celíaco hacia arriba y la arteria mesentérica superior por debajo. Ambos van a marcar los bordes superior e inferior del cuello. El cuerpo está situado algo más arriba que la cabeza. Es la porción más larga de todo el órgano, aproximadamente mide entre 8 a 10 centímetros. Y el cuerpo se va a continuar insensiblemente con la cola, que corresponde al extremo izquierdo del órgano, es delgada y afinada, mide aproximadamente 4 centímetros, termina en las inmediaciones del hilio esplénico, transita en el epiplón pancreático esplénico, siendo la porción móvil del páncreas y la única que es peritonizada. Es un órgano fijo
al igual que el duodeno, y tiene diferentes niveles de fijación. Está sostenido en su posición por el adosamiento a la pared posterior del abdomen, por su solidaridad con el duodeno, por el peritoneo y por los pedículos vasculares. Hay que destacar que no todas las paredes del páncreas tienen la misma fijación. La cabeza es solidaria con el duodeno, el cuerpo más bien es fijo y la cola es relativamente móvil. Esto es un poco para que tengan en cuenta y les queda en la diapositiva lo que venimos hablando de las relaciones del páncreas. Las relaciones la va a contraer el páncreas a través de las fases de coalescencia, tanto por su cara anterior, por su cara posterior. Un poco lo que decíamos de la glándula en cuanto al páncreas funcional, que me parece que es importante destacarlo. Esta glándula combina dos órganos con dos funciones diferentes. Una función exócrina, digestiva, que consiste en producir una secreción que contiene enzimas capaces de hidrolizar proteínas, grasas y carbohidratos. La función exócrina la realiza gracias a los acinos glandulares, los cuales son comparables a los de las glándulas salivales, de ahí la denominación de glándula salival abdominal que le daban a algunos anatomistas clásicos, y cada acino posee un conducto excretor. Todos los conductos excretores se van a ir uniendo hasta formar dos grandes conductos colectores, un conducto colector principal o de Wilson y un conducto pancreático accesorio o de Santori. Ambos vuelcan sus secreciones hacia la porción descendente del duodeno, como ya vi. El componente endocrino se realiza por los islotes pancreáticos descritos por Langerhans, los cuales llevan su nombre, y estos islotes son agrupaciones de células situados entre los acinos exócrinos, predominan a nivel del cuerpo y la cola. El páncreas humano contiene más de 1 millón de islotes, pero solo del 1 al 2% representan el peso de la glándula. Los islotes se encuentran rodeados de una rica red vascular, como toda glándula endocrina, ya que vuelcan sus hormonas a la sangre. Dijimos que la principal hormona que liberan es insulina y glucagón, que ya sabemos que tienen una acción central en el metabolismo de los carbohidratos, pero también producen otras hormonas, la somatostatina y el polipéptido pancreático son las otras dos hormonas que producen además de la insulina y el glucagón. De los conductos pancreáticos, dijimos el conducto principal de Wirsum se inicia en la cola del páncreas y sigue toda la longitud de la glándula. En su trayecto va a recibir múltiples conductillos tributarios y por lo tanto el conducto principal va a empezar a aumentar de tamaño y desemboca en la segunda porción del duodeno junto al colédoco en la papila duodenal mayor. En ocasiones puede desembocar de forma aislada en el duodeno. El conducto accesorio de Santorini va a drenar la parte superior de la cabeza, desemboca en el duodeno a poca distancia arriba del principal, en la papila duodenal menor, y con frecuencia el accesorio se comunica con el principal. Son variantes que hay que tener en cuenta. En esta imagen lo que estamos viendo es el duodeno, con todas sus porciones, la vesícula biliar, el conducto cístico, el conducto hepático común, con el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, y el conducto hepático común, cuando se une con el cístico, va a configurar el conducto colédoco. Y el conducto colédoco es el que va a venir a desembocar junto, por frecuencia, con el conducto principal de Wirsum, que es este que estoy señalando, a nivel de la
papila duodenal mayor o carúncula mayor. Mientras que el accesorio o de Santorini, por frecuencia también, desemboca solo unos centímetros más arriba en la papila duodenal menor o carúncula menor. Bien, como dijimos, la desembocadura tanto del colédoco junto con el conducto pancreático principal o de Wirsum a nivel de la segunda porción del duodeno es lo que llamamos la encrucijada biliopancreático digestiva. Y como dijimos, esta, esta desembocadura de ambos conductos hace que a nivel de la mucosa de la segunda porción del duodeno se forme como una sobreelevación, como una eminencia mamelonada que contiene en su vértice un pequeño orificio por el cual la bilis y los jugos pancreáticos pasan al duodeno, y esto es la carúncula mayor o papila duodenal mayor. La papila duodenal menor está, como dijimos, unos centímetros más hacia arriba. Pero acá lo que hay que entender es que si bien aquí en esta imagen creo que se ve claramente, tenemos el conducto pancreático principal o de Wirsum, y aquí tenemos el conducto colédoco, juntos transitan en primera instancia en relación a la cabeza del páncreas, comienzan a acercarse y en un momento lo que va a ocurrir es que eh, fibras musculares van a comenzar a rodear ambos conductos y lo que va a hacer es que juntos atraviesen toda la pared del duodeno 2 hasta terminar desembocando en la superficie. Es decir, ambos conductos van a estar tratando de llegar a la segunda porción del duodeno y hay un conjunto de fibras musculares lisas que van a rodear la porción intraparietal del colédoco y del conducto pancreático principal, y a ese sector se le llama esfínter de la polla hepatopancreática, que es un complejo esfinteriano que lo que va a hacer, en definitiva, estas fibras musculares lisas que rodean ambos conductos y atraviesan el espesor de la pared del duodeno hasta desembocar en la luz, lo que van a hacer es regular el pasaje de bilis y de jugos pancreáticos hacia el duodeno, según exista contenido en él o no. En esta imagen lo que se aprecia son diferentes variantes de la desembocadura de ambos conductos. Aquí tenemos el conducto colédoco y este es el pancreático principal, donde ustedes pueden ver que ambos conductos permanecen separados y recién se unen al atravesar la pared y llegar a la luz del duodeno. Pueden desembocar separados los dos en la luz del duodeno o pueden unirse antes de atravesar la pared y llegar juntos a la luz del duodeno. Esto es un poquito lo mismo que ya veníamos viendo, como ambos conductos juntos atraviesan todo el grosor de la pared y llegan a la luz del duodeno. En cuanto a su vascularización, en cuanto a la vascularización arterial, me pareció importante destacar algunos conceptos. Es un órgano muy ricamente vascularizado, el páncreas, es solidario con el duodeno, incluso con la vascularización, pero puede sistematizarse siguiendo el desarrollo embrionario. Podemos reconocer un sistema derecho que incluye la cabeza y
un sistema derecho que incluye este, la cabeza y como es el duodeno, que ambos están, tienen una relación embrionaria con el esbozo, surgen del esbozo ventral y que van a tener como elemento vascular, van a depender de las arterias pancreáticos duodenales. Un sistema medio que corresponde solamente al cuello del páncreas, que lo que va a hacer es compartir vascularización de los otros dos sistemas, del derecho y del izquierdo, y un sistema izquierdo que está representado por el cuerpo y la cola del páncreas, que surge del esbozo dorsal embrionario y que va a tener como componente vascular a la arteria esplénica, aunque esto es variable. De tal manera que yo puedo decir, bueno, perfecto, yo tengo en esta imagen, lo que estamos apreciando es el duodeno con todas sus porciones, duodeno 1, duodeno 2, duodeno 3 y duodeno 4. Estamos observando al páncreas en su totalidad, con la cabeza, el proceso inclinado, estamos viendo el cuello, el cuerpo y la cola. Estamos apreciando la aorta abdominal, al tronco celíaco con sus tres arterias, la arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria coronaria estomáquica o gastrica izquierda, la arteria mesentérica superior, que está pasando por detrás del cuello, y aquí está cortada la vena mesentérica superior. Pero lo que nos interesa básicamente es representar estos tres sistemas arteriales. Dijimos un sistema arterial derecho que está dado por básicamente las arterias pancreático-duodenales. Las arterias pancreático-duodenales en realidad van a hacer ramas, por un lado, de la arteria gastroduodenal, la arteria gastroduodenal lo que va a hacer es dividirse en dos ramas terminales y van a conformar las arterias pancreático-duodenales superior y anterior. Y por el otro lado, de la arteria mesentérica superior, van a nacer, van a dar una serie de ramas terminales, que son dos, que van a formar las arterias pancreático-duodenales inferior y anterior. Y estas dos arterias pancreáticos duodenales, la superior y anterior rama de la gastroduodenal y la inferior y anterior rama de la arteria mesentérica superior, van a formar un círculo arterial que va a, a estar destinado a vascularizar la cabeza y parte, como lo vemos aquí, del duodeno, porque vemos que salen, parten ramas de estas arcadas destinadas a vascularizar el duodeno. Por otro lado, nosotros tenemos la arteria media, que es esta que está acá, la arteria media, también llamada arteria pancreática dorsal, proveniente puede originarse, por un lado, su origen es variable, puede originarse en la arteria esplénica, puede originarse en la arteria hepática común o puede originarse en la arteria mesentérica superior. Más allá de su origen, esta arteria lo que hace es dividirse en dos ramas, y a través de sus ramas lo que va a ser una rama derecha que va a ir a anastomosarse con el sistema vascular a derecha y una rama izquierda que va a ir a vascularizarse con el sistema izquierdo. Por otro lado, el sistema arterial izquierdo, dijimos que vasculariza la cola y el cuerpo y la cola del páncreas, eh, va por frecuencia surge de la arteria esplénica, y la arteria esplénica va a dar dos ramas en particular: la arteria pancreática magna y esa por un lado, y por el otro lado la arteria de la cola del páncreas, la arteria de la cola del páncreas y la arteria pancreática magna o mayor, que son los que van justamente a vascularizar estos últimos dos sectores del páncreas. Por lo tanto, así queda conformado la vascularización no solamente del páncreas, sino del duodeno. Esta es una foto de un preparado cadavérico en el cual lo que está la pinza mostrando es parte de las arcadas pancreático-duodenales.
En cuanto a la vascularización venosa, también me pareció importante destacar algunas cosas. Constituye la vía de salida de la secreción hormonal, forma parte del sistema venoso porta, no son satélites de las arterias y las venas pancreáticas desembocan por diferentes vías en el sistema porta. Entonces acá tenemos, y nuevamente, destacar que lo que es el sistema venoso porta, que se trata de un sistema venoso que se origina del tubo digestivo infradiafragmático, de las glándulas anexas y del peritoneo. Las venas se van a ir uniendo para formar un solo tronco, el tronco venoso porta, el cual, como ustedes ya saben, va a entrar por el hilo hepático y comienza a distribuirse en el interior del hígado, generando justamente la segmentación portal. La vena porta se forma por detrás del cuello del páncreas, a nivel del espacio entre la primera y la segunda vértebra lumbar, y por frecuencia se forma por la unión del tronco espleno-mesaraico con la vena mesentérica superior, el tronco espleno-mesaraico, que va a corresponder a la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior. El tronco espleno-mesaraico, así conformado, se une a la vena mesentérica superior y forman la vena porta. Vena que rápidamente tiene una dirección oblicua hacia arriba y a la derecha y va a buscar rápidamente el hilo hepático para penetrar en él y empezar su división dentro del hígado, como ya saben. La vascularización linfática tiene una vascularización linfática, un drenaje linfático que es muy extenso, que se dirige a múltiples ganglios. Esto explica en general el pobre pronóstico o el peor pronóstico luego de una resección pancreática por una neoplasia, por ejemplo. Por ser un órgano tanto del piso supra como inframesocólico, la linfa va a dirigirse a cadenas linfoganglionares satélites de ramas del tronco celíaco para el piso supra, como de la arteria mesentérica superior para el piso inframesocólico. Desde allí convergen a un confluente linfático muy importante, retroportal y retropancreático, el confluente linfático de Escomio y Turnesco, y desde allí parten a los ganglios lateroaórticos. Las redes de origen se van a ubicar alrededor de los acinos, los vasos linfáticos más grandes van a acompañar a las arterias y terminan en los ganglios adyacentes, una imagen representativa de todas esas cadenas linfáticas que están en general en relación a los grandes vasos. ¿Qué pasa con la inervación? Bueno, tiene una inervación vegetativa que le llega por medio del plexo solar. Recordemos que el plexo solar es una formación compleja, nerviosa, perteneciente tanto al sistema nervioso simpático como al parasimpático, y que está situado en la cara anterior, no solamente de la aorta abdominal, a nivel del origen del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior, poco lo que vemos acá, y por otro lado de las arterias renales, poco lo que vemos aquí, que está constituido por pares de ganglios, ramas aferentes y ramas eferentes, pero son responsables de la inervación de ambos. Por último, destacar las relaciones vasculares que posee con estos grandes vasos, el páncreas, nosotros dijimos, a nivel del cuello, tronco celíaco, vasos mesentéricos superiores en el sector inferior del cuello, más hacia atrás, entre el cuello y la cabeza, la relación importante que tiene con la vena cava inferior, que está en otro plano, peritoneal, a nivel del cuerpo y cola del páncreas con la arteria esplénica, son elementos a tenerlos muy en cuenta como relaciones importantes. Y bueno, espero que le haya servido esta presentación. Quedo a las órdenes para cualquier consulta o duda. Buenas tardes.